Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Muy buenos días. Las noticias dicen presente frente a frente porque si está pasando está en tunota.com y esta es nuestra portada a esta hora de la mañana. Preparan iniciativa de ley para eliminar el fondo departamental. Masacre en Texas. Todo alrededor de esta masacre, la identificación de la primera víctima, las angustiosas imágenes de los familiares de las víctimas de masacre. Aterrador video muestra autor de esta masacre en Texas merodear la escuela. Y bueno, algunas de las últimas publicaciones de joven antes de ejecutar esta masacre. ¿Qué pasó el 14 de febrero de 2002 en la cárcel de Comayagua, donde murieron 360 reos? La tragedia en la cárcel de Comayagua, pues aquí se la tenemos para conmemorar o recordar ese episodio funesto para nuestro país. Una luchadora, así era Tania, la hondureña que murió intentando llegar a Estados Unidos. A propósito de Estados Unidos, detienen a pastor hondureño sospechoso de agresión sexual contra una mujer. Estas y otras noticias están disponibles en tunota.com y por... Hola, muy buenos días. Es un placer compartir con ustedes un nuevo Frente a Frente esta mañana con dos distinguidos profesionales aquí de manera presencial y uno vía virtual. El economista y catedrático universitario, el doctor Darío Hernández, nos sentimos honrados, privilegiados de tenerlo hoy, de que haya aceptado esta mañana 2 horas para exponer sus puntos de vista sobre una temática de interés nacional. Doctor, mucho gusto. Buenos días, gracias. Y lo primero que debo de decir es felicidades en el Día del Periodista. Muchas gracias, doctor Darío Hernández. Igual al economista Melchor Rodríguez. ¿Qué tal, Melchor? Bienvenido, buenos días. A ustedes, gracias. Ya tenemos conexión con Nelson Ávila, el doctor Nelson Ávila, que está en Ciguatepeque. Doctor, buenos días. Muy buenos días, amigo. ¿Qué hace en Ciguatepeque? ¿Qué hace en Ciguatepeque? Abrazos a todos. Estoy invitado a un programa de televisión también regional y para mí es un gusto siempre tratar de comunicarme con el pueblo hondureño en problemáticas fundamentales, sobre todo considerando la enorme crisis en la que estamos viviendo, tanto a nivel interno como de imagen internacional. Mire que estoy viendo aquí uno de los principales problemas, resumido, uno de los principales problemas que tiene Honduras, que es la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Unos datos que son interesantes. En cuanto a identificar principales desafíos que enfrentan las actuales autoridades en materia energética, está que Honduras pierde más del 30% de electricidad que entra en el sistema. Ya traducido en lempiras, son millones y millones de lempiras. El 30% de la electricidad que entra en el sistema se pierde. De esta, el 74% por hurto, es decir, que se roban la energía, y el 26% por pérdidas técnicas. En cuanto a la mora, se ha incrementado continuamente en los últimos años. El balance de 2021 era el doble que en el 2016. De los usuarios morosos, el 51% corresponde al sector gobierno, industria y comercial. Solo el gobierno adeuda a la ANE alrededor de 3.598 millones de lempiras. Otro de los desafíos es la deuda de 14.000 millones de lempiras de la ANE con las empresas generadoras de energía. Sin embargo, el 32% de los contratos con dichas empresas muestran irregularidades, tales como pagos que no corresponden a generadoras de energía renovable, procesos de licitación viciados que favorecieron a las compañías o cláusulas modificadas después de aprobación. Solo en 2021, la ANE
la NE pagó al menos 30 millones de dólares que no correspondían por privilegios y condiciones ventajosas para generadoras. Y un último dato. En 2021, cada kilovatio hora de energía eléctrica no suministrado por apagones tuvo un impacto de alrededor de $4.28 en el Producto Interno Bruto del país, es decir, entre 600 y 2.300 millones de lempiras al año. Y estos datos son interesantes, mire usted. De acuerdo a la información presentada a representantes gubernamentales de la empresa privada, academia y medios de comunicación en esta comparecencia de ASJ, que investiga al subsector eléctrico y que ya nos ha aportado varias investigaciones, estas pérdidas se traducen en fondos del Estado que pudieron haberse destinado a proyectos de desarrollo en favor de los hondureños más vulnerables, como la construcción de 137.364 viviendas solidarias, 31.219 aulas de clase o la generación de 242.094 empleos dignos. Si todo eso que perdemos por hurto o por las pérdidas técnicas de la energía se hubiesen traducido en lempiras, en efectivo, hubiésemos construido tantas aulas, hubiésemos reparado los techos de tantas escuelas que no tendríamos que andarle pidiendo a la comunidad internacional. Miren que nos faltan 32.000, 40.000 millones de lempiras para ponerle techo a nuestras escuelas o para dotarles de agua y que tengan servicios sanitarios. O sea, pobres no hemos sido. Tampoco es que somos un país millonario que en nuestro subsuelo, en las profundidades de nuestra plataforma continental, de nuestros mares, tenemos petróleo. No tenemos petróleo, no somos un país rico de ese tipo, pero otro tipo de riqueza, claro que le hemos tenido, pero no hemos administrado bien el país y por eso toda la vida hemos andado pidiendo a los organismos multilaterales, pidiéndole a nuestros países amigos y provocando esta situación que ahora vivimos. ¿Qué es eso que ahora vivimos? Que lo hemos hecho tan mal que ahora recurrimos hasta nuestras reservas internacionales, que están en 8.600 millones de dólares. Pues estamos acudiendo a ellas ahora para pagar préstamos internos, para pagar deuda pública externa. Y yo aquí estoy medio confundido, no lo tengo totalmente claro. He escuchado a voceros del gobierno afirmando que toda esa plata es, pero las investigaciones que hemos hecho, y aquí deben abrirse totalmente con la información en el gobierno, la información que tenemos nosotros de fuentes de este gobierno en el Banco Central, es que mucho de ese dinero va para pago de deuda pública interna y externa. ¿Cuál producción? ¿Cuál generación de empleo? Entonces, miren, ese es el debate hoy. Por eso hice esta introducción que me vine por el informe de la SJ, terminé con cuántas aulas hubiésemos construido y reconstruido de no tener ese montón de millones perdidos por hurto de energía o por pérdidas técnicas. ¿Cuánta de esos recursos de no haber sido perdidos con esos malos contratos y negociaciones hubiésemos invertido en infraestructura? Pero no. Y hemos llegado ahora al colchoncito que tenemos de reservas internacionales en estarlas utilizando para salir de nuestros rollos. Ese es el tema y por eso está aquí don Darío Hernández, por eso está el doctor Nelson Ávila y por eso está don Melchor Rodríguez. Y resumo aún más con la periodista Sara Carranza para entrar ya de lleno al debate de esta mañana. El equipo de economistas del COEP recomendó este día al gabinete de gobierno que realice un mayor análisis sobre los efectos que puede tener el uso de las reservas internacionales en la economía de los hondureños.
Hay que tener cuidado al utilizar estas políticas monetarias no convencionales, analizar cuáles van a ser sus efectos, analizar bien en qué se va a gastar ese dinero y cuáles podrían ser los efectos a corto y mediano plazo. Los representantes de la empresa privada reiteraron que los efectos negativos o positivos dependerán del uso que haga el gobierno de los $1.000 millones de las reservas, porque si se dedican a pagar deuda interna, generarían un aumento adicional a la inflación, afectando a los más pobres. Mantenemos que no es una medida que debe ser sostenida por parte del gobierno porque genera repercusiones económicas drásticas y actualmente estamos con altos niveles de inflación y bajos niveles de crecimiento económico. Para este expresidente del Banco Central de Honduras, las reservas no se deben utilizar, pues el gobierno tiene que agotar todas las instancias para obtener financiamiento con los bancos nacionales y los organismos multilaterales para pagar las deudas. Que no se utilice la reserva para apoyar el presupuesto. Mi recomendación es, el gobierno, yo sé que ellos necesitan recursos y tienen que cubrir su presupuesto, que negocie con los bancos. Ya se había negociado ya a 10 y 15 años plazo. Yo creo que se puede negociar en ese momento. El COEP indicó que el contrato de préstamo debe contener cláusulas que protejan al Banco Central en caso de que el gobierno no pague a tiempo. Por ejemplo, una autorización para debitar dinero de las cuentas del Estado o colocar bonos a nombre del gobierno. Fuentes consultadas por TN5 reiteraron que el destino de alrededor de un 60% de las reservas negociadas sería para el pago de deuda externa y el restante 40% para deuda interna, ya que para reactivar la producción, la Secretaría de Finanzas tendría que justificar ante el Banco Central cada uno de los proyectos de inversión. Un equipo de expertos continúa analizando el convenio para el uso de las reservas, el cual podría ser aprobado mañana por el directorio del Banco Central de Honduras. Sara Carranza, Telenoticias. Ese mañana es hoy, porque ayer fue que se pasó la noticia. Y todo esto que la joven periodista ha dicho está sustentado con fuentes serias. Fuentes serias. Por eso es que comenzamos ya a explorar aquí el pensamiento de nuestros invitados y comienzo con don Darío Hernández. Sí, gracias. Ese es un excelente diagnóstico, pero mucho más lamentable, porque la ENE se ha convertido en el agujero negro de las finanzas del país. Y ese 30% desglosado en un 74% por hurto y 26% por deficiencias técnicas, también es altamente significativo, porque eso del hurto nos parece a nosotros una actitud negativa de quienes lo hacen y sobre todo una contemplación muy pasiva de las autoridades que se han a veces puesto de acuerdo con estas mismas personas. Estos robos de la ENE no son patrimonio de los sectores bajos de ingresos. También en los sectores de altos ingresos se practica lamentablemente esta situación. El problema principal de Honduras en este momento es la deuda. Naturalmente, dentro de esa deuda está la ENE, porque en el modelo que existía en los gobiernos anteriores era buscar formas de cómo se privatizaban estos servicios, buscando naturalmente la eficiencia y la ganancia del sector privado. Yo quiero decir ahora que este gobierno es distinto a los anteriores. Por lo tanto, su planteamiento va en otra dirección y de paso ya tomó la decisión en el sentido de que la ENE y la energía eléctrica son patrimonios y derechos humanos. No la va a descindir. Entonces, no, y al contrario de las técnicas que se habían planteado, está buscando otras soluciones. En ese sentido, me parece que las decisiones del gobierno, de este gobierno, deben ser diferentes porque también su ideología, su planteamiento doctrinario es distinto a los anteriores. Y yo quiero hacer énfasis en el tema de las reservas internacionales porque ese es el tema central. Ese es el tema central. Yo creo que es importante decir lo siguiente. Mire, partiendo de quiénes son los que deciden en el país y qué política económica establecen, hay que decir con toda franqueza que hay una distancia y una diferencia de este gobierno con los anteriores. ¿Por qué el gobierno busca el Banco Central y no los bancos privados?
porque en los gobiernos anteriores se hubiese buscado los bancos privados para hacer el préstamo, obtener los recursos y naturalmente los beneficios para la banca, que dicho de paso en los últimos años ha sido un negocio muy rentable con más de 5.000 millones de utilidades al año. Este gobierno decide por las reservas internacionales y los economistas, los técnicos, inclusive del sector privado, tal como lo hemos visto en este momento, plantean que técnicamente es válido utilizar hasta 2.000 millones de dólares de la reserva sin caer en el riesgo con el sector externo. Si eso es así, entonces ya se tomó la decisión política de hacerlo y ahora lo que sigue desde nuestro punto de vista es que se establezcan las condiciones para que el Banco Central tenga la absoluta seguridad de que el gobierno va a pagar y en ese sentido entonces el directorio del banco tiene la alta responsabilidad de establecer las reglas del juego. Y por el otro lado, y lo más importante, es que esos recursos sean utilizados, como muy bien lo plantean los jóvenes economistas, desde el punto de vista de la inversión, porque la inversión tiene un efecto multiplicador en la economía y además toda inversión y todo gasto que el gobierno haga debe de ser bajo el planteamiento de la transparencia y la rendición de cuentas. Afortunadamente el gobierno ha creado una nueva secretaría de estos temas y ha designado una persona altamente creíble en la misma, como el doctor Edmundo Orellana, y esperamos entonces que hay que darle seguimiento y como sociedad civil, como ciudadanos, como profesionales, debemos estar al tanto para darle seguimiento a lo que hace el gobierno porque tiene que ser en beneficio del país. Si lo dedica exclusivamente o una gran cantidad de esos recursos al pago de viático, de transporte, a gasto corriente, evidentemente va a generar más problemas de las que ahora ya existen. Entonces estamos claros que la opinión de Darío Hernández coincide con la del COE, por lo menos con la del informe técnico, en el sentido que sacar 2.000 millones de dólares de nuestras reservas no nos afecta. Técnicamente no nos afecta la economía porque más o menos 6.500 millones es el doble de lo que se necesita para 3 meses de importaciones. Y no olvide que muchos recursos de las reservas internacionales provienen de las remesas de Estados Unidos, básicamente. Y en Estados Unidos las remesas han aumentado de manera muy significativa y representan un alto porcentaje del Producto Interno Bruto y eso hace entonces que tengamos casi la seguridad de que no vamos a caer en estos temas, porque aquí hay otro problema, como mencionábamos al principio, y es que es necesario, absolutamente necesario, pagar la deuda de manera puntual, porque los efectos negativos de no hacerlo sí son de alto riesgo para el país. Por lo tanto, si se va a utilizar dólares para pagar dólares, me parece correcto. Nada más que aquí hay una inconsistencia, porque estamos pagando dólares, deudas de dólares, con otra deuda en dólares. En otras palabras, para decirlo de manera popular, estamos tapando un hoyo abriendo otro, y eso no es correcto, pero no queda otra alternativa en este momento. Por lo tanto, yo coincido con los planteamientos de los economistas del COE. Naturalmente tengo una opinión distinta en relación con lo que se debe de utilizar para que el efecto positivo sea en la economía y para beneficio de la mayoría. Que le den más pensamiento y que socialicen eso, porque no es lo correcto, afirman. No es lo ideal. 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 No es lo ideal, pero estamos llegando a momentos críticos, difíciles. Naturalmente. Pero, ¿qué otra cosa se puede hacer? Entonces, entrar a continuar sacando préstamos del sector privado y con altos intereses nos parece incorrecto. Si tenemos esa reserva y técnicamente podemos utilizar hasta 1.500 o 2.000 millones de dólares, pues no veo yo el problema del por qué Don no hacerlo. Darío, es que ya ni siquiera pudimos colocar los últimos bonos que autorizó el Congreso Nacional por el riesgo país que se ha incrementado. Así ya es. para Honduras, obtener un préstamo de la banca nacional o de los organismos multilaterales o de la banca externa es carísimo. Claro. Ya no es coherente con nuestra realidad Y si no se financiera. paga la cuota que corresponde de la deuda externa, caemos en un riesgo mayor. Por lo tanto, hay que resolverlo.
Miren ustedes, aquí es donde entiendo cuando dice el COEP Nelson Ávila, denle pensamiento a esto, denle pensamiento. Es decir, se nos afirma, no ponemos en riesgo al país si utilizamos 1.500, 2.000 millones de dólares de nuestra reserva, aunque eso no es lo ideal, afirman. Eso no es lo ideal. Pero lo otro, el otro elemento que hay que destacarlo. Ayer he consultado con muchos economistas veteranos que han trabajado en el Banco Central y me dicen que siempre que el banco le prestó al gobierno central, nunca el gobierno central le devolvió ese pisto al banco. Se lo pagó, nunca se lo pagó. Y me dicen, y esta vez va a ocurrir lo mismo. Y esta vez va a ocurrir lo mismo. En el mismo ejercicio fiscal que el banco presta ese dinero, tiene que ser devuelto al banco, me dicen. Y la historia nos demuestra, Nelson, que nunca los gobiernos devolvieron ese dinero al Banco Central. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿En qué estamos cayendo? Adelante, Nelson Ávila. Bien, coincido con los planteamientos del amigo Darío y del COEP. Con el COEP difieren algunas cositas. ¿Cuál es el problema fundamental de Honduras? El problema fundamental de Honduras es que es una sociedad completamente desigual. Es de las sociedades más inequitativas. Entonces hay que enfrentar esa en producción que genera empleo y reduzca pobreza. 2, educación de calidad. 3, salud de calidad. Son 3 elementos que me parecen importantes. Coincido también en que las reservas internacionales, dada la suficiencia de las mismas, sí, podríamos llegar a utilizar aproximadamente cerca de 2.000 millones de dólares para tener, de conformidad como se estila en la práctica internacional, una suficiencia de divisas por aproximadamente 3 meses de exportación. Tenemos mucho más. Pero, en consecuencia, sugiero lo siguiente. Primero, el Banco Central de Honduras, en el préstamo que otorgue, establezca expresamente el destino del préstamo. Y ese destino del préstamo, yo sugiero para el gobierno que vaya orientado hacia la construcción de un Fondo Nacional de Apoyo a la micro y pequeña, sobre todo a la microempresa y a la pequeña empresa secundariamente, en donde dé preferencia a la producción de alimentos, sobre todo maíz, frijoles, arroz, fortalecer el ámbito de los productos cárnicos y de los productos lácteos. Pero al mismo tiempo, dentro de ese crédito, que privilegie a los jóvenes. Porque al privilegiar a los jóvenes, sobre todo a las mujeres, usted está también evitando la emigración, que es uno de los elementos, la falta de oportunidades, la falta de trabajo. Pero aquí bajo el enfoque del emprendedurismo. Si nosotros orientamos 1.500 millones de dólares, yo ya le escribí a la presidente Xiomara Castro Sarmiento sobre cómo podemos obtener 1.500 millones de dólares en 6 meses a 0 costo para Honduras y sin endeudarnos. Los detalles los conocen, podríamos extenderlo después. He escrito 6 cartas sugiriendo también, ojo, el tema de la renegociación de la deuda externa. Es una carta del 5 de febrero en donde planteé una empresa con éxitos, una empresa de New York, con éxitos de renegociación de la deuda a tasas del 5%. Si en Honduras pagamos una tasa aproximadamente del 9%, óigame, si nosotros renegociamos a un promedio del 5%, lo que ocurrirá será que nos ahorraremos no menos de 36.000 millones de lempiras al año en intereses. Esto significa 3.000 millones de lempiras al año. 36.000 millones de lempiras al año, bueno, es el presupuesto del Ministerio de Educación y de Salud, juntos aproximadamente. Pero tenemos que tomar decisiones rápidas. Entonces, la primera conclusión es el destino del préstamo. El Banco Central debe estar claro que tiene que orientarse sobre esa perspectiva. El segundo elemento, Nelson, que tiene que ver... Nelson, solo permítame, porque ahí coincide plenamente Darío Hernández también con usted. Sí. Y por eso
De esa línea de coincidencias voy a formular la pregunta. Quería primero escucharlos a ustedes, me falta escuchar a Melchor Rodríguez. Lo dicho por Darío Hernández y reafirmado por Nelson Ávila. Esperemos entonces a una junta directiva del Banco Central que nos demuestre que no son acólitos de ningún partido, que no son instrumentos de ningún partido, que están ahí por su conocimiento técnico y que lo que están pensando en cualquier decisión que adopten es en función de los intereses de Honduras. Porque aquí está el puntito. ¿Para qué queremos esos 1.000 millones de dólares? ¿Para pagar deuda pública interna y externa o para meterlos en producción y generar empleo? ¿Para qué lo queremos? Ya lo decía la periodista Sara Carranza, porque si es para producción, el gobierno debe justificarle puntito por puntito a la directiva del Banco Central. Queremos 1.000 millones de dólares de nuestras reservas para invertirlo en este proyecto que nos va a generar empleo, en este proyecto para producción que nos va a generar empleo, en este otro proyecto de producción que nos va a generar empleo. Pero si tenemos una pobre directiva instrumentalizada, monigote y títere, entonces nos puede salir la venada careta. Así es. Entonces, ahí, partiendo de ese puntito de ustedes, voy a formular la pregunta. Sugiéranme, no le he dado el pase al economista Melchor Rodríguez, algo así como, ¿en qué utilizaremos nuestras reservas? No, pero le falta un poquito más de esencia. Pónganse claros. No, parece irrespetuosa la expresión. Así quedo yo todas las mañanas. Por aquí, por allá. Porque en este país hay que equilibrarlo todo. Porque si uno no lo equilibra, comienza a tener problemas con los medios, con el gobierno, con los habitantes del país. No es tan fácil, no crean que hacer periodismo solo es levantarse tempranito y venir a hablar. Cuando se hace periodismo responsable hay que pensar y pensar y pensar. Y no crean ustedes en eso de la libre expresión del pensamiento al 100% o la libertad de prensa al 100% en Honduras. ¿Cuál? Eso es una quimera. Eso es una quimera. Entonces, así quedo yo todas las mañanas. ¿Cómo formula esta pregunta? Y no tanto que no se enoje fulano, que no se enoje fulana, que no se enoje aquel. No, equilibrarla, porque ya conozco el país. Ya conozco el país, lo visceral que es el país y que todo el mundo anda detrás de los intereses y de ver cómo acumula riqueza. Y Honduras es el último en el que se piensa. Aunque todo el mundo dice pensar en Honduras, pero casi todo el mundo anda pensando en sus intereses particulares. Entonces, no, yo creo que me voy a ir por ahí. Y no dice respeto. Pónganse claros. Que haya transparencia en la información. ¿Para qué queremos las reservas? ¿Para producir, para generar empleo o para pagar deuda? Se me fue larga la pregunta, pero entonces con la última partecita. ¿Para qué el gobierno debe ser transparente en informar en qué utilizará las reservas? ¿Para producción y generación de empleo o para pagar deuda pública? Entre signos de admiración. Entre signos, será una expresión entre signos de admiración. Así que por favor, usted tiene un segundo tema que abordar, Nelson. Solo permítame unos segunditos para que complemente esta línea de pensamiento que llevamos, que puede aceptarla o disentir el economista Melchor Rodríguez. Melchor. En primer lugar, tendríamos que comenzar por qué estamos en esta situación, cuándo utilizamos la reserva. Si estamos dando un mensaje que vamos a utilizar la reserva internacional, es que estamos en un momento casi de caos, crítico, donde la economía ya no puede más y tenemos que hacer uso del, por eso se llama reserva. Es la última alternativa que nos queda a nosotros, echar mano. Pero ahí debemos tener mucho cuidado, porque es el último, digamos, bocanada de aire que puede tener la economía
Y hemos visto que los gobiernos anteriores no han sido nada transparentes en el uso, digamos, de los recursos, y un ejemplo lo podemos tener fácilmente cuando se nos vendió la idea de que le iban a dar 4.000 millones para la parte agrícola, que le iban a manejar los militares, y al final se le iban diciendo que tampoco hicieron uso de ese dinero, y tenemos que ver dónde está. Entonces, esa opacidad que venimos de los gobiernos anteriores y está iniciando este gobierno solicitando un cheque en blanco, que eso es muy peligroso, darle un cheque en blanco a este gobierno cuando las finanzas están totalmente quebradas. Es que no puede emitir cheque en blanco con nuestras reservas, el Banco Central tiene que ser responsable. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Así como están iniciando en este momento, es irresponsable. ¿Por qué? Porque si vamos a utilizar la reserva, más bien nosotros como pueblo hondureño deberíamos estar claros en A, B y C. Esto es para lo que vamos a utilizar y no tengan miedo que vamos a ser responsables. Y no tenemos información todavía. Usted como medio de comunicación no tiene la información. ¿Que oficialmente no la tengo? Nosotros no tenemos información. Ahí nuestros periodistas andan arañando y buscando fuentes en el Banco Central. Entonces, ¿qué es lo que tendría que haber hecho? Ya montado una conferencia de prensa o emitir un boletín, y en lo que vamos a utilizar la deuda va a ser, la reserva va a ser A, B y C. Menos pagar deuda. En eso sí no estoy de acuerdo que se vaya a pagar lo que es deuda. ¿No coincide con el COEP en esto? No. Todo tiene que ser a mí para lo que es la parte productiva. Porque si usted va a pagar deuda, va a utilizar recursos y va a dejar lo que es la parte productiva, que es la que le va a generar los ingresos, la que le va a generar empleo, la que le va a generar los impuestos, con lo cual va a poder pagar esta deuda que está adquiriendo con el banco. Pero si usted sigue pagando deuda para pagar deuda, es como que utilice la tarjeta de crédito para seguir pagando deuda. Sigo endeudándome más, no tiene lógica. Entonces, ¿y qué es lo peor? Que al utilizar este tipo de reservas, debe ser muy cuidadoso porque hay ya lo que es la historia, ¿verdad? En la mayoría de países donde se ha utilizado ineficientemente la deuda, han provocado mayores crisis todavía, donde la inflación se ha ido hacia arriba, caen las reservas internacionales, y algo que no veo que dentro de los análisis también esté, es el contexto internacional. No hemos hecho esa medición de qué va a suceder dentro de 6 meses, dentro de un año. Y eso, las reservas en este momento nos dan esa facilidad de tener ese colchón suficientemente amplio. Pero la situación es que si sacamos toda esa reserva, yo diría que lo que podría dar es en pequeñas proporciones. No hablemos de 1.000 millones, hablemos de 500 millones. Y dentro de un año hacemos la evaluación, ¿cumpliste? Ok, otra vez te damos otro crédito. Pero cuando se abre la puerta de que puedan utilizar las reservas, eso es irresponsable. No estamos en esa situación. En Honduras la situación es muy crítica y sobre todo, ahí comparto bastante también con Nelson y con Darío. Hay otros mecanismos también alternos que deben ir trabajando, no solo echar mano de las reservas internacionales. Hablemos también de la transparencia que debe haber dentro de un gobierno. Según el FOSDE son más de 70.000 millones que se van por actos de corrupción del presupuesto. Ahí tenemos, reduzcamos la corrupción y vamos a tener muchos fondos para eso. Hablaban ustedes del ENE, reducimos las pérdidas en un 1%, eso equivale a 11.000 millones que vamos a tener disponibles. No hablemos que lo vamos a tener ya inmediato, pero sí trabajemos bajo un plan. El problema es que no veo nada concatenado, algo planificado, algo transparente que nos pueda traer esa tranquilidad de lo que vivimos, la intranquilidad en los gobiernos anteriores, que nos mintieron, que fueron opacos. Entonces, ahora debemos comenzar con ese proceso, ser transparente. Pero sí, estoy de acuerdo que se puede hacer uso de las reservas internacionales, pero con mucho cuidado. Yo sí soy muy reservado en cuanto a eso, porque si hablemos de que no, que podemos utilizar 2.000 millones, diría, no, ojo, démosle un poco, que cumpla y le vamos extendiendo. Como cuando usted hace un proyecto de construcción, a medida va avanzando la obra, le va haciendo los desembolsos a usted. Y en este momento vamos a hacer una obra de una nueva reconstrucción de Honduras y debe darme los vicios de qué es lo que va a hacer realmente. Que todos estemos claros nosotros como sociedad, porque no podemos seguir aguantando más que nos estén engañando. Y sobre todo algo que me preocupa es que tiene mucha presión el actual gobierno de muchos sectores sociales y aquí hay gran presión y que posiblemente por una componenda política van a utilizar esos recursos en algo que no es nada favorable para la economía hondureña y para los hondureños principalmente, que al final vamos a tener que pagar más de lo que no tenemos, porque más del 70% de la población en pobreza no tenemos recursos. Darío. Tal vez para explicar mejor el tema y que nos ubiquemos, permítame utilizar la siguiente forma. En este tema de las reservas y del préstamo, digamos que hay 3 momentos. Un momento ya se cumplió, la decisión política de obtener
el crédito en el Banco Central. Esa es una decisión política, basado en elementos técnicos. Pero que nos falta saber Eso, ¿qué decidirá el Banco Central? Es correcto. Ese primer momento ya lo decidió el gobierno, ya lo decidió el Congreso, y el segundo momento es exactamente lo que usted menciona. Ahora es el directorio del Banco Central. Pero usted dijo una cosa que nos parece sumamente importante, que en sus consultas le dijeron que la experiencia negativa de préstamos del gobierno al Banco Central. Ese es un problema que ahora, desde mi punto de vista, debería de convertirse en la oportunidad, en la lección aprendida. Y basado en esa experiencia de que no se han pagado los préstamos que el banco le ha otorgado al gobierno, entonces poner las trancas necesarias, una palabra normal, las trancas necesarias para que eso no ocurra en esta oportunidad. Y en ese sentido me parece dos elementos claves. Uno, el banco tiene que asegurarse, más allá de lo legal y de los procedimientos ya establecidos, que el gobierno sí le va a pagar. Y le va a pagar en efectivo y le va a pagar puntualmente. Y en este ejercicio fiscal. Y en este ejercicio fiscal. Pero por el otro lado, también debe de asegurarse en la hipótesis o en el escenario de que el gobierno no pague, debe de tener opciones para asegurarse el pago. Y un elemento clave en este convenio, en este contrato, es justamente lo que también usted ha mencionado, y el amigo, el doctor Ávila, y es que el gobierno tiene que ser extremadamente detallado y transparente en el propósito del recurso. Y en ese sentido me parece que Nelson ha hecho una muy buena, una excelente exposición en los destinos de ese recurso. Yo agregaría más un poco en general diciendo que lo invierta en aquellos rubros que requieren mano de obra de manera intensiva para generar precisamente el empleo, porque mire, la variable clave en cualquier sociedad para la gobernabilidad, para la estabilidad, es el empleo. El que tiene empleo tiene ingreso y hasta la autoestima se eleva porque ya no es dependiente, al contrario, contribuye con su familia, etcétera, y eso hace que pueda contribuir al desarrollo del país. Pero por el otro lado, también puede ayudar a los microempresarios, al emprendimiento, como dice Ávila, y creo que también es importante que a la par de esos propósitos se establezca también la forma en que el pueblo hondureño va a estar informado del desarrollo de los recursos a través de la transparencia, a través de la rendición de cuentas, a través de los informes a todos los sectores del país, y eso va a contribuir a que esa confianza que se ha perdido por las experiencias negativas de años anteriores se pueda recuperar y volvamos un poco más a la normalidad, porque en este momento y desde cualquier punto de vista, la palabra clave es la desconfianza. Nadie cree en nadie, y eso lo tenemos analizado por diferentes encuestas nacionales e internacionales, y hay que recuperar esa confianza, y eso solo se puede lograr a través de la transparencia y la rendición de cuentas. Nelson tenía un segundo punto que lo expondrá inmediatamente después de estos consejos comerciales. Pero queda claro que aquí todos coincidimos. El directorio del Banco Central de Honduras está en la obligación de decirnos con transparencia y contarnos la verdad hacia dónde van esos $1.000 millones. ¿Son estrictamente para pagar deuda pública interna y externa? Si es así, ¿cuáles son las consecuencias de sacar de nuestra reserva dólares para pagar préstamos en dólares? Exactamente. Eso también formará parte del debate de esta mañana aquí en Frente a Frente. En otras palabras, ¿qué repercusiones tiene sacar nuestras reservas o parte de nuestras reservas? No para orientarlos a las pequeñitas empresas que afirma el doctor Nelson Ávila, con prioridad más que las medianas, deben recibir la mayor parte de estos recursos de nuestras reservas internacionales. Interesantes preguntas para que usted siga con nosotros y entienda que este es un tema que a usted le parecería abstracto,
reservas internacionales. ¿Qué tiene que ver conmigo las reservas internacionales? Diría alguien que no tiene los conceptos básicos de economía. ¿Qué tema ese? No. ¿Sabe usted qué son las reservas? ¿Sabe usted para qué sirven las reservas? Así se lo voy a poner. Para mandar a traer medicamentos a España, a Estados Unidos y a esos grandes laboratorios. Los dueños de las farmacéuticas y de las droguerías nuestras consiguen dólares en el Banco Central y solo así logran importar ese medicamento para la presión arterial que ando en 160, 120 y que necesito 1, 2, 3 pastillas al día para ponerla quizá en 140, 90 o en 110, 90. Esas pastillitas que usted necesita para sus riñones, para el hígado, esa insulina que usted necesita. Si el país no tiene dólares, no tiene reservas y no produce esos medicamentos, se muere. Aquí no los producimos. Y cuando se compran en el exterior, necesitamos de esas reservas, solo para poner un ejemplito. Así que es tan interesante para su vida diaria el tema que yo le pido que continúe con nosotros, se informe, se ilustre y tenga una buena opinión sobre las decisiones que se toman. Nelson va a estar con el segundo componente que nos decía hace algunos minutos después de los consejos comerciales. Me genera muchas expectativas el segundo elemento que el doctor Nelson Ávila va a exponer. Recuerden las preguntas que están aquí en el tapete de la discusión en Frente a Frente. La gran pregunta en que coincidimos todos, ¿en qué van a invertir o en qué van a gastar? Es que depende, ¿verdad? Sí. Esos $1.000 millones. ¿Van para producción? ¿Van para generar empleo? Sean sinceros, van para pagar deuda pública, interna y externa. Y ojo, Banco Central. Aquí hay dos instituciones que a través de los años, es que yo lo recuerdo, porque a mí desde niño, desde los 5 años, escuchaba noticieros, leía la prensa, luego apareció Tiempo, luego apareció La Tribuna, siempre escuché las grandes radios, la América, la N. Y lo he vivido como los directorios del Banco Central cada día se fueron politizando al servicio de los intereses del caudillo y del partido y no de Honduras. Como la Comisión de Banca y Seguros cada vez se fue politizando y ahí con otro agregado. La Comisión de Banca y Seguros al servicio del sistema financiero de este banco, del otro banco. Si yo crecí y ahora ¿cuál es el banco que domina la Comisión de Banca y Seguros? Los últimos 20 años. Claro. Cuando yo hablo de la Comisión Nacional de Banca y Seguros con algunos expertos en esa materia, ese es el tema. Y ahora al servicio de quién está la Comisión de Banca y Seguros. Entonces, si está al servicio de y al servicio de intereses políticos y no del país, esa es otra instancia que no nos da certeza, certidumbre ni credibilidad. Por eso es bueno hoy exigir, queremos saber el uso de esas reservas. ¿Hacia qué se van a orientar? Nelson Ávila, adelante. Bien, muchísimas gracias. Me referiré fundamentalmente a 3 puntos, rápido. Primero, el origen de esas reservas internacionales. 2, la justificación de por qué lo que todos nosotros estamos diciendo es correcto, sobre todo los impactos de la entrada en vigor al inmediato plazo del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, o sea, Canadá, Estados Unidos, México, con Centroamérica y República Dominicana. Y el tercer elemento, otras propuestas de solución a la crisis compleja que tenemos. En primera instancia, las reservas internacionales son originadas sobre todo por los excluidos de Honduras. Ese 1.300.000 de hondureños que no han encontrado absolutamente ninguna oportunidad y se han ido por falta de oportunidades y por falta de seguridad, que es otro de los elementos que hay que darle importancia capital, envían a Honduras, escuchen bien todos, envían a Honduras
una cantidad de recursos equivalente a casi 15 veces el último dato de inversión directa en Honduras. Históricamente, la inversión directa en Honduras llegaba aproximadamente hasta antes del golpe a $1.000 millones. Hemos bajado a 440 millones de dólares. Y los excluidos envían cerca de $6.000 millones por año. Eso significa casi 15 veces más que la inversión directa. Representa también casi la misma cantidad del presupuesto del gobierno central. Equivale a la mitad del gasto total del sector público, o sea, gobierno central más las empresas descentralizadas. Y equivale al 25%, o sea, un cuarto, equivale al Producto Interno Bruto, o sea, la producción social hecha por todos los hondureños durante un periodo normalmente un año. Esa es la magnitud y el origen. O sea, los excluidos son los que nos están solucionando este problema. Por ello, también todos los que Estados Unidos los reenvía hacia Honduras deberían ser también priorizados en los beneficios de este Fondo Nacional de Apoyo a la Micro y a la Pequeña Empresa. Me refiero a los dos temas, micro y pequeña empresa. Entonces, eso es importante situar, el origen y la magnitud. El segundo elemento, ya va a ponerse en aplicación el TLC. Y no vengamos, y estamos claros que no estamos capacitados para enfrentar la debacle que eso va a significar. Pero aclaro, no es culpa de los gringos, es culpa de nosotros los hondureños. Suscribimos un tratado de libre comercio y no creamos las condiciones para enfrentar la competitividad que sabíamos muy bien que se iba a dar. Aquí, me disculpan, me recuerda una famosa frase de Aristóteles sobre la desigualdad entre las naciones. Y decía Aristóteles, en condiciones de desigualdad, las relaciones entre las naciones deben ser proporcionales y no recíprocas. O sea, no es lo mismo que yo diga, Estados Unidos, ábreme las puertas al comercio, a que Estados Unidos me diga, Honduras, ábreme tus puertas. ¿No es cierto? A nosotros nos destruye. Nosotros no le generamos prácticamente, como se dice en Honduras, ni cosquillas a la economía estadounidense. Entonces aquí prevaleció no la proporcionalidad, sino que en realidad esas condiciones que más bien serán negativas para Honduras. Entonces, se va a entrar a negociar. Yo sé que hay decisiones desde el gobierno de Honduras de entrar a negociar, pero si se abre el abanico para negociar, entonces el resto de países de Centroamérica y República Dominicana tendrán el mismo derecho. Nelson, solo párele ahí, porque yo siempre acostumbro que este tipo de ideas las entienda bien la gente, porque aquí nos escuchan economistas, nos escuchan hondureños solo con educación media, nos escuchan hondureños solo con educación primaria y otros hondureños que no tienen educación primaria ni media. Entonces es bueno que comprendan. Nelson está hablando que ahora Estados Unidos nos va a mandar productos agrícolas sin pagar aranceles, sin pagar impuestos a nuestro país. Entonces, como allá la parte agrícola es subsidiada, nos va a meter maíz, arroz y granos más baratos de lo que le cuesta producir y vender a un hondureño. Por lo tanto, no va a tener sentido producir maíz, producir granos aquí, si pueden ser más baratos importándolos de Estados Unidos. Máxima ahora que ya ellos se vencieron los tiempos en que dijeron, bueno, los vamos a proteger. Pero durante estos 20 años ustedes tienen que ponerse pilas para modernizar su sistema, porque en 20 años va a ser igual ese Tratado de Libre Comercio. Ustedes le meten productos sin que paguen impuestos acá y nosotros les vamos a meter productos sin pagar impuestos allá también. Y entonces los productores nuestros se van a quedar así, solo viendo los granos que llegan de Estados Unidos. Un elemento adicional antes de que vuelva Nelson y luego Melchor. Sí, es decir, que hay una paradoja en el mundo. Y es que el mundo desarrollado tiene subsidio a la agricultura.
Así es. 366.000 millones al año. 1.000 millones de dólares diarios subsidia la agricultura. Y en el tema prácticamente del TLC, del tratado, ahí un sector se benefició y en perjuicio de la agricultura hondureña. Pero tuvimos 20 años, como muy bien lo menciona Nelson, de resolver el problema y no lo resolvimos. Y ahora viene ese tema que también es un problema que vamos a tener a muy corto plazo. Ahora, yo le entiendo a Nelson cuando dice que estas reservas también deben utilizarse en quienes generaron las reservas, que son los que nos mandan dólares de Estados Unidos y de otros países y que tienen todo el derecho, ahora que los deportan a Estados Unidos, de que les ayudemos. Ahora, pero no entiendo por qué se metió al rollo del TLC si estábamos hablando de las reservas internacionales, Nelson. Explíquemelo, por favor. Por una sencilla razón. Que yo sugerí que la mayoría de los recursos que van a ser orientados, producto de este préstamo, vayan hacia la producción. ¿Con qué objetivo? Bueno, el objetivo fundamental es que en la medida en que exista un aumento de la producción o una oferta de producción, entonces las posibilidades, manteniendo constante la demanda, es que disminuya el precio y en consecuencia que disminuya la inflación. Pero sobre todo, el hecho de que en el mundo vamos a vivir una hambruna, ¿no es cierto? Y eso está claro, eso está claro. ¿Por qué? Por falta de inversión, no solamente por el tema de pandemia, raíces estructurales en muchos de los países del mundo. Por ello, completamente de acuerdo con lo que ha planteado el Papa Francisco. El modelo económico no funciona porque más bien crea mayores desigualdades, mayores injusticias en el mundo, y dice también el Papa Francisco, el modelo político tampoco funciona porque esto no es democracia. Y lo que ocurre es, y en un país como Honduras, la partidocracia se ha impuesto sobre el ciudadano. La partidocracia en realidad no ha solucionado los problemas, porque más bien lo que ocurre es la concepción de la política simplemente como acuerdos o negociaciones entre quienes controlan los partidos políticos para beneficiarse a sí mismos o su grupo, pero no el país. Entonces, cuando yo planteo este tema de orientarlo hacia ese tipo de elementos es para garantizar al mismo tiempo tener, reitero, las posibilidades de una, si le parece, seguridad alimentaria. Claro. No le hablo de soberanía alimentaria, claro, seguridad alimentaria, y enfrentar, en todo caso, por una sencilla razón, porque por ese subsidio, el precio de los productos exportados por los Estados Unidos o México o Canadá hacia Honduras, esencialmente Estados Unidos, el precio puesto en Honduras será inclusive mucho más bajo que el costo de producción aquí en Honduras y al mismo tiempo será mucho más bajo que el precio nacional, con lo cual, de hecho, ya sabemos nosotros, eso sería una debacle. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Tratar de disminuir el costo marginal precisamente de esa producción, y es a través de la propuesta nuestra, pero no quiero hablar como economista. Lo que sí quiero expresar es que tenemos que enfrentar ese serio problema que se nos viene, pero al mismo tiempo reconocer que el modelo económico en Honduras tampoco funciona. Y que más bien está funcionando gracias al, los enormes costos humanos y los enormes costos sociales que significa la emigración, porque no hemos sido capaces los hondureños de crear oportunidades y seguridad a la gente. Hacia eso vamos también, porque Darío tiene una reflexión sobre la relación de inflación y desempleo. Interesante. Yo después quiero hacerle una propuesta de cómo mejorar precisamente cómo disminuir la inflación a través de políticas monetarias. Mire, yo le aconsejaría que ya deje de enviarle cartas a la presidenta, hombre, a esta altura no lo toman en cuenta y da la impresión que usted sigue pidiéndoles empleo. Mejor dígalo públicamente a través, posiblemente a través de los medios, si lo escuchen. Óigame, usted ha dicho algo y usted creo que me conoce y sabe muy bien lo que acaba de decir. No es correcto. En primera instancia, yo he dicho, y he enviado las cartas porque yo soy un ciudadano responsable. Y como ciudadano responsable, y si he tenido acceso a que la educación pública me mantuvo desde la primaria hasta mis dos formaciones en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, es porque tengo esta obligación, porque yo quiero que este gobierno sea exitoso, a pesar del marginamiento que ellos han hecho del movimiento que yo coordino.
Yo jamás he pensado, ya que usted dijo eso, obvio, jamás, y le voy a decir, todos los cargos que he tenido en mi vida, en las Naciones Unidas, en el BID, en el BESIE, como director de postdoctorados o director al mismo tiempo de doctorados, los he hecho sobre la base de mi propia fuerza. Ningún gobierno me ha enviado. O sea, no he conocido Naciones Unidas, ni el BID, ni ni el Banco Centroamericano, porque un gobierno me haya enviado como ocurre en su mayoría. Entonces, yo le voy a seguir enviando en las cosas que me parecen correctas. Si no las toma en cuenta es su problema, pero yo como ciudadano quedaré satisfecho. Pero sí recuerdo que siempre, bien que le han reconocido a la gente cierto sector del Partido Liberal, cierto sector del Partido Nacional, cierto sector del PINU, al Partido Salvador de Honduras, a todos los movimientos oficialistas del Partido Libre, pero no le han reconocido al movimiento 5 de julio, no a Nelson Ávila, al movimiento 5 de julio. Aclaro por esa lamentable expresión. No, lo que pasa es que no me entendió. No, usted dijo, da la impresión que está buscando trabajo. O me faltaron. No, pero no vamos a hacer aquí un debate entre lo que yo dije y lo que usted está diciendo. No. De repente me faltaron dos palabritas a mí para complementar. Que yo lo conozco a usted, hombre. Yo sé que lo que usted se ha ganado intelectual y económicamente es producto de haberse quemado las pestañas toda la vida. No. Olvídese, eso yo lo sé de usted y lo digo aquí públicamente. No, lo que quise decir es que no quede la percepción que Nelson, al decir yo le envié tal carta, está pidiéndole trabajo a la presidenta. No, que no quede la percepción, que la gente sepa lo que él está diciendo ahora, que si le envía cartas es porque tiene un compromiso patriótico, indistintamente si le dan cabida o no a su movimiento en el gobierno. Eso es lo que quise decir. ¿Quedamos bien? Eso es, quedamos bien. Pero sigamos con esto. ¿Qué sucederá si esas reservas se utilizan para el pago de la deuda pública y nos olvidamos de la producción y la generación de empleo? En primer lugar, si se utilizan esos recursos para algo que no va a generar, al final lo que va a hacer es incrementar todavía la crisis. Y eso no podemos ya en este momento soportarlo. ¿A qué nos referimos en esto? Cuando usted saca fondos de su colchón que tiene y los va a utilizar para celebrar una fiesta, digamos, que no le va a generar más ingresos a usted, lo que va a hacer es al final traerle más crisis a su familia. Eso es lo que puede suceder aquí, que el mismo gobierno, si lo utiliza inadecuadamente en el pago de la deuda, lo único que va a hacer que en 1 o 2 años va a tener una crisis todavía más profunda de la que se está enfrentando. Entonces, por eso es que deben ser más analíticos ellos en las posibilidades que tienen de la obtención de recursos. Lo planteaba Nelson y creo que también Darío. Uno, parte de la renegociación de la deuda. No tenemos que correr a pagar esa deuda. Varias veces les he mencionado esto. Hay que sentarse con cada uno de los organismos que tenemos esa deuda y hacer una renegociación que nos dejen un margen amplio, reducción de tasas y todo lo que quieran para que nos deje respirar, pero no utilizar para estar pagando esa deuda. Y ya se ha demostrado, hace poco vino Correa, uno de los mayores expertos en negociación de la deuda en Latinoamérica. Él lo logró en su país, le logró dar suficiente espacio para que él maniobrara con suficientes recursos. Entonces, no podemos estar haciendo de que lo primero que nos interesa es estar pagando deuda y nos olvidamos realmente de un crecimiento sostenible que vamos a lograr en el corto y en el mediano plazo. Algo que mencionan también, que sí coincidimos bastante con Nelson y que también lo mencionaba Darío, es ¿a dónde vamos a invertir? Entonces, si a mí me tocara hacer esa inversión, serían aquellos sectores donde está la mayor demanda de obra y Honduras posee mano de obra no calificada. ¿Cuáles son esos sectores? El agropecuario, ahí es donde invertiría. Y uno, para seguridad alimentaria, exactamente, coincido con eso, y el otro también, no debemos de olvidar las exportaciones, porque las exportaciones al mismo tiempo nos van a ayudar a generar y que esas reservas se vayan fortaleciendo. Aparte de eso, ¿qué tenemos que hacer? Algo más planificado. ¿Por qué? Porque en ese sentido tampoco no podemos estar sacando dinero, digamos, por ejemplo, para seguir pagando la deuda del ENE. Cuando se contrató una empresa donde no hizo ni una reducción todavía por lo que se le había contratado y todavía van con demandas hacia el Estado y con solo las reducciones que hubiéramos tenido nosotros en el ENE, tenemos efectivo en ese momento. Tenemos, como le hablamos nosotros, en un saldo en caja que podemos hacer uso. Tenemos la otra también.
hay una serie de situaciones que tenemos que buscar. Esos fideicomisos, se hablaron de cualquier cantidad de fideicomisos. ¿Dónde están? ¿Para qué están siendo utilizados? ¿Quién los tiene? Esa transparencia es la que necesitamos nosotros en este gobierno. No más opacidad. Eso ya no se puede permitir para nada. Y otro es que estamos en un momento donde no tenemos que jugar a tanta política, eso lo vamos a ver más adelante, pero en este momento está iniciando un gobierno y no puede estar jugando a política. Tiene que tomar medidas muy técnicas y en favor de la mayoría de la población, porque muchas veces tomamos medidas que se consideran, ¿verdad?, de corte populista, pero que al final vienen a traer mayores consecuencias que quizás la que estábamos tratando de solventar. Entonces, deben tener un equilibrio. Claro, todo gobierno tiene que ver el componente político, porque eso no se puede obviar. Pero tenemos instituciones que usted bien nos recata que eran eminentemente técnicas y que ahora tenemos muchas dudas de que sean eminentes técnicas. Entonces, más la sociedad, que la sociedad es donde ahí tenemos que jugar un papel muy importante nosotros como veedores de qué es lo que se está haciendo. No podemos seguir la misma situación de que, bueno, vamos a utilizar los fondos, vamos a incrementar el presupuesto, por ejemplo. Yo pensé que este gobierno iba a hacer todo lo contrario, hacer una revisión del presupuesto y hacer un presupuesto en tiempo de crisis, y lo que hicieron fue aumentar. Entonces me dejó desequilibrado. ¿Qué es lo que pasó aquí? Realmente, si estamos pensando en recuperación de una economía nacional o a qué estamos jugando. Entonces, en ese sentido se tienen que tomar muchas medidas de que esto nos genere más ingresos a nosotros, que nos genere empleo, porque al mismo tiempo vamos a fortalecer el dinero que hemos sacado de las reservas, va a volver a entrar. Entonces, no llevaría yo ningún miedo de seguir dando otros 1.000 millones, porque sé que está funcionando ese ciclo y volvemos a generar más ingresos. Pero hasta el momento no vemos que esté funcionando de esta manera. ¿Le parece? ¿Coincide? Coincido, pero quiero partir de su inquietud. Usted dijo, y todos esperamos, que el gobierno utilice esos fondos para la inversión y tener un efecto multiplicador positivo en la economía. Ya hemos hablado de esto. Pero en la hipótesis, en el escenario en que no fuese así, sino lo contrario, es decir, que se utilicen para gasto corriente, se generaría en la economía y en la sociedad hondureña una situación impensable, lo peor que puede ocurrir. ¿Y cuál es ese escenario de lo peor que puede ocurrir? Que haya simultáneamente desempleo elevado y de paso también inflación. Y eso hay una palabra técnica, obviamente no estamos para eso. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Cuando hay recesión en una economía y de paso inflación, eso quiere decir que la economía, en vez de estar creciendo, está decreciendo. Y el pueblo hondureño y las personas y los compatriotas nos vamos a disminuir nuestras condiciones de vida porque estamos desempleados y de paso los precios están aumentando. Estas dos palabras, el desempleo y la inflación, son claves para controlarla. Lo que ocurre es que las políticas públicas para mejorar el empleo, o sea, disminuir el desempleo, generan inflación. Claro. Y a la inversa, si usted quiere controlar la inflación, genera desempleo. Desde mi punto de vista, el gobierno anterior privilegió el control de la inflación, aun cuando hay críticas que cómo lo calcula el Banco Central. No vamos a entrar en esos detalles. La inflación, más o menos 5% según los datos de los gobiernos anteriores. Pero nos generó un gran nivel de desempleo. Los mismos datos de la empresa privada dicen que somos nosotros el país que tiene el segundo país que tiene el más alto desempleo en Centroamérica. Y somos el país también, por el otro lado, más pobre del hemisferio occidental, solo antes o después de Haití. Y con una tasa de desempleo del 8.6, que me parece también inclusive en términos reales, prácticos, relativamente baja. Se queda corta. Entonces, aquí el problema es que yo creo que el gobierno actual, que es distinto a los anteriores, eso es importante que se diga porque estas son decisiones políticas, la ideología, el planteamiento doctrinario del partido que ahora está en el poder en Honduras es distinto a los planteamientos doctrinarios de los gobiernos anteriores. Los gobiernos anteriores en el ámbito económico privilegiaban la privatización. Eso
se nota y se puede decir con datos empíricos. Y la en cualquier momento. macroeconomía y La todo eso, ¿no? macroeconomía, privilegio del sector privado. Este gobierno, por su propio planteamiento, por el discurso que dio la presidenta en la toma de posesión y por su plan de gobierno, va en otra dirección. Por lo tanto, es diferente. Así que acostumbrémonos que vamos a ver cosas de las que son distintas a las que han ocurrido en oportunidades anteriores. Entonces, ese equilibrio entre la inflación y el desempleo es un problema serio, porque de nada sirve que usted está empleado, pero la inflación le come el recurso. Vamos a ver, lo que yo le estoy entendiendo es que la administración Hernández se distinguió por primar el control de la inflación generando desempleo, pero que este pudiese ser lo opuesto. Prima la generación de empleo arriesgándose a aumentar la inflación. Con el riesgo de aumentar la inflación. Inclusive eso es lo que está pasando también en los propios Estados Unidos. En Estados Unidos el gobierno donó de recursos a los habitantes, a los norteamericanos, tuvieron una demanda restringida, se abrió la economía y ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? La gente tiene dinero y lo que ocurre en la economía es que se ha generado más de 6 o 7 millones de empleos en los últimos meses, el último año, pero simultáneamente tienen la inflación más elevada de los últimos 50 años. Hay mucha demanda. Hay mucha demanda precisamente porque la gente tenía anda con pisto en la bolsa, dinero con dinero que en la el bolsa, gobierno le dio, no pudo comprar por la cuarentena y cuando sale a comprar la oferta es restringida. Y ahí tenemos el problema porque no podían trabajar por la misma cuarentena. Y si a eso agregamos el problema del transporte marítimo que se tiene con la China porque están también en cuarentena en Shanghái, que es el puerto, uno de los puertos más importantes del mundo, ha encarecido el transporte y si a eso agregamos el problema de Ucrania, entonces la situación es más compleja. ¿Qué es lo que ocurre entonces desde nuestro punto de vista? El gobierno debe de generar empleo controlando la inflación, que no es fácil. Entonces, no es una decisión económica, esta es una decisión política. Ese es el punto. Y ya veremos entonces cómo, por un lado, si se va a la inversión y todo lo que Nelson ha explicado, vamos a tener un efecto positivo en la economía, pero no nos engañemos, vamos a tener también un problema de crecimiento de los precios, o sea, la inflación. En los Estados Unidos ya empezaron a subir la tasa de interés como un mecanismo para encarecer el recurso del dinero y buscar una disminución de la demanda. Yo creo que Nelson tiene muy buenas ideas sobre estos temas y yo preferiría que en su momento él lo explique porque él ha mencionado que tiene otras opciones de las que hemos mencionado Miren nosotros. que estamos hablando de las reservas internacionales, pero irremediablemente salen otras aristas que tienen que ver con la economía. Entonces, el puntito clave es cómo generar empleo. Si el escenario de las reservas es para producir y generar empleos sin que se incremente la inflación. Porque eso de mejorar nuestras condiciones económicas, de tener el empleo, de ganar con un poquito de dignidad, pero vas al supermercado y resulta que la mitad de tu salario se te va ahí en el súper porque los precios han aumentado, tampoco tiene sentido. Claro. Entonces, ¿cómo equilibrar esto? ¿Cómo equilibrar esto? ¿Tiene el suficiente recurso humano, el gobierno, la sapiencia, el numen en función de materializar estos equilibrios? Esa es una pregunta, pero insistimos, ¿verdad? El tema central sigue siendo que nos expliquen hacia dónde van las reservas, si van al pago de la deuda pública o van a la producción y a la generación de empleo. Que nos expliquen. Ese directorio del Banco Central debe que prime los intereses del Estado de Honduras. Al igual se lo decimos a la Comisión de Banca y Seguros. No necesitamos ahí marionetas al servicio de lo político. Necesitamos técnicos al servicio de Honduras. Pausa y volvemos. Sí, ya estamos al aire. Es que estaba leyendo aquí los comentarios técnicos al financiamiento del gobierno con las reservas internacionales en cuanto al uso de estas para pagar deuda.
A continuación se presentan los posibles efectos de esta operación para el Banco Central y el Gobierno Central. Efectos a corto plazo. Apreciación del empira al corto plazo. Dado que el Banco Central de Honduras tiene dólares y necesita lempiras, este debería comprarlos en el mercado cambiario nacional, lo que provocaría un aumento de la demanda de lempiras, traduciéndose a corto plazo en una apreciación del tipo de cambio nominal, que a su vez provocará una apreciación en el tipo del cambio real. Es decir, cuando dicen apreciación del empira, es fortalecimiento del empira en relación al dólar, ¿verdad? Efecto directo sobre la liquidez del Banco Central de Honduras. Dado que las reservas internacionales disminuyen y aumentan las inversiones en títulos del gobierno, cuentas por cobrar, le resta liquidez al Banco Central. Disminución de la liquidez del sistema financiero. Dado que el Banco Central compraría lempiras en el mercado cambiario nacional, esto provocaría una reducción en los niveles de liquidez del sistema financiero nacional. Préstamos más caros. Dado que el Banco Central retiraría liquidez del sistema financiero nacional, se incrementarían las tasas de interés y se vuelven más caros los préstamos para consumo o producción privada, generando un efecto económico propicio. Efectos a largo plazo hablan de desincentivos a las exportaciones, incremento en el consumo de bienes importados, debilitamiento de la posición externa y reducción del crecimiento económico. Pero ando buscando estrictamente la partecita relacionado con el pago de deuda pública, con las reservas. En ese punto entonces lo convierte en moneda nacional y aumenta la inflación. Ese es el resultado. Sí. Por ahí lo dice, creo. Sí, ya lo voy a buscar bien, pero que me dé la opinión, Nelson. Sí. Volvemos con Melchor. Claro. Continuamos con estos insumos y con Darío Hernández. Si esas reservas las utilizamos para el pago de la deuda pública, Nelson, ¿qué nos viene? Si lo usamos para el pago de la deuda pública, el impacto sería inflacionista y al mismo tiempo es improductivo. Alguien diría, bueno, si la deuda en realidad es a tasas de interés elevadas, generamos un margen de ahorro, sí, sin duda alguna, pero al mismo tiempo deberíamos analizar todos los impactos que eso genera, que pueden ser inclusive mucho más negativos. Lo que sí está claro es que estaríamos orientando los recursos hacia lo menos urgente. Vean, me voy a referir a algunos de estos elementos. Siempre he dicho que el economista que no entiende la política no es economista. Y en consecuencia, el político que no entiende la economía no es político. Y lamentablemente de esto último es lo que nos ha sobrado. O sea, políticos que no entienden la economía en nuestra nación. Y por eso tenemos este país. Y, Renato, de este programa deberían salir también las corresponsabilidades históricas. ¿Cómo es que aquí alguien llega a la presidencia, ya sea del Banco Central o ministro o presidente de la República, y comete los peores errores que destruye la nación y no hay absolutamente la aplicación de la justicia? No hablo de venganza, hablo de justicia. Los juicios políticos en Honduras, ¿por qué no los podemos hacer? Porque corruptos controlan el Congreso Nacional y se ponen todos de acuerdo porque todos ellos son parte del problema, no parte de la solución. Entonces, este es el primer problema. El segundo punto, el impacto geopolítico. Sin duda alguna, como muy bien decía mi amigo Darío, el problema de las guerras genera inflación mundial. Eso es elemental. El primer impacto es el aumento de precios de los derivados del petróleo, pero eso genera una inflación en todo el resto de productos, porque están correlacionados. Economía y política está correlacionada y todas las variables económicas también. Entonces, desde esta perspectiva, tenemos nosotros, ya vio usted que esta guerra alguien solamente dice Rusia y Ucrania, pero en realidad se les olvida que el principal impulsor de todo esto, hablemoslo en serio, fue la OTAN. Ustedes vean todas las últimas discusiones geopolíticas que han existido en los últimos 15 y 20 años. Esta guerra
contra Ucrania pudo haberse sido previsible. Henry Kissinger, el insigne, ahora nonagenario, pero uno de los mejores intelectuales estadounidenses, que nadie lo puede acusar de comunista, ni de socialista, ni nada, dijo hace poco: les he planteado, y no les va a gustar lo que les voy a decir, aceptar como miembro de la OTAN a un país fronterizo con Rusia es posibilitar una guerra. Claro, si es que la guerra es un negocio también. Pero ahí lo paro porque su verdad no es absoluta. Su verdad no es absoluta, su verdad es su verdad. Pero hay otras verdades que manejan otros que no son absolutas también. Son puntos de vista. Por ejemplo, y aquí se lo digo, si el pueblo ucraniano, cuyo estado es fronterizo con Rusia, en un plebiscito, en una consulta, dijo: queremos pertenecer a la Unión Europea, ¿qué pasa? Pertenece a la Unión Europea, consecuentemente pertenece a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Si un pueblo con el ucraniano dijo en una consulta: queremos pertenecer a la Unión Europea, y el presidente en ese momento se oponía porque estaba ligado más con Moscú, de tal manera que el pueblo lo sacó, también hay que respetar la decisión del pueblo ucraniano. Sin duda. Hay que respetarla. O sea que en esto no hay verdades absolutas con esto de Ucrania. Pero no nos perdamos con Ucrania, no nos perdamos con Ucrania, retomemos el tema. No, es que no es desviar el tema. Eso tiene, cuando usted dijo, por ejemplo, ¿qué me importan a mí las reservas internacionales que dice alguna gente? Pues también alguien podría decir: ¿qué me importa? Y esto no tiene relación. Pues claro que tiene relación. Es válido. Porque se abre ahorita. Bueno, usted, que es uno de los periodistas mejor informados en Honduras, ya vio cuál fue la reacción de los Estados Unidos con respecto a la eventualidad de una acción de China continental contra Taiwán, ¿no es cierto? Esto abre con solamente esas declaraciones que hizo el presidente Biden de que se enfrentarían, eso aumenta la inflación mundial. ¿Me explico? Sí. Esa declaración política aumenta, y nosotros somos parte de ello, y parte completamente débil. Entonces, la propuesta que yo hacía, cuando Darío hacía referencia al tema del estancamiento con inflación, lo que en la jerga económica se conoce con la categoría estagflación, estancamiento con inflación, en realidad es definida también a través de lo que en economía se conoce como la curva de Phillips. Normalmente ha sido desmentida la curva de Phillips. O sea, es cierto que en algunos países, si usted disminuye el desempleo, o sea, aumenta el empleo, disminuye el desempleo, que no es necesariamente lo mismo, pero disminuye el desempleo, puede producir inflación. Sí, eso ocurre en sociedades como en los Estados Unidos, como se está dando, en donde el ingreso, de una u otra forma, es relativamente suficiente para satisfacer las necesidades fundamentales. Pero un país como el nuestro, en donde más bien lo que ocurre es que el salario no llega a satisfacer, pero ni la mitad de las necesidades fundamentales, entonces usted le genera más bien capacidad de ahorro. Estamos claros, el sector productivo en realidad no está habilitado para producir el exceso de oferta, el exceso de demanda que eso produciría, y en consecuencia la oferta está limitada, y entonces lo que habría sería una promoción de importaciones. Estamos claros, pero eso es en el inmediato plazo, pero eso significa crear nosotros las condiciones previas. Entonces la propuesta que yo hice originalmente tiende a, uno, disminuir la pobreza por la reducción del empleo. La única forma de reducir la pobreza es vía empleo. Hay algunos que se ponen a ser mucho más clientelista a las sociedades y eso las destruye. Lamentablemente nos hemos endeudado miles de millones en programas de esa naturaleza que no produjeron prácticamente nada de empleo. También nuestra propuesta pretende aumentar la oferta nacional de producción, pretende también garantizar la seguridad alimentaria. Y en ese contexto es que nosotros hacíamos esa propuesta. Por eso yo sugiero también 3 cosas fundamentales al gobierno. Ya lo he dicho también por escrito. Primer punto, armonice las políticas macroeconómicas. Las 7 políticas macroeconómicas fundamentales, que son políticas monetarias, cambiarias, crediticias, financieras relacionadas con los bancos, ¿no? Fiscales relacionados con el Estado, exportaciones e importaciones. Muchas de ellas son
anticíclicas. Muchas de ellas más bien son contraccionistas con respecto a la producción. Armonícelas. Hay algunas que son contradictorias entre sí. O sea, en algunas se promueve más el gasto que la inversión. En otras, simple y sencillamente, el gasto normalmente es algo improductivo, ¿no es cierto? Entonces, primero, armonícelas. Segundo punto, yo voy a recordarles que en Honduras, a la búsqueda de la promoción de exportaciones, más bien lo que ha ocurrido es una promoción de importaciones. ¿Me explico? O sea, si usted analiza el coeficiente, lo que se conoce en economía como el coeficiente de penetración, que es la relación X sobre M, o sea, el porcentaje que representan las exportaciones con respecto a las importaciones, ahí usted encontrará... Vamos a necesitar de un pizarrón ya. Ya con esa fórmula vamos a necesitar de un pizarrón. No, es una fórmula simple. Pero bajemos el nivel, por favor. Bajemos un nivelito el nivel para comprensión. Tenemos un minuto, don Nelson, un minuto. Lo que le quiero decir es que más bien con la política de devaluación, más bien lo que hemos hecho es aumentar la inflación, porque hemos aumentado el precio de todo lo importado, porque las importaciones han crecido mucho más que proporcionalmente a las exportaciones. Y en consecuencia se impone una política para que, más allá, vea, usted utilizó la palabra apreciación, y es importante que entienda el pueblo hondureño. ¿Qué es la apreciación? Es el aumento, se le parece, del tipo de cambio de nuestra moneda con respecto a las divisas, o sea, monedas extranjeras. ¿Cuál es la diferencia entre una apreciación y una revaluación monetaria que yo siempre insisto que le deberíamos hacer para aumentar la capacidad adquisitiva del dinero, del pueblo hondureño? La revaluación es una decisión política de modificar el tipo de cambio nuestro hacia arriba con respecto a otras u otros. Si usted tiene una inflación externa y una inflación interna, la revaluación es una buena forma de reducir los precios de todo lo importado. ¿Afecta a los exportadores? Parcialmente. Le diré, en Honduras, para exportar, usted tiene que importar. Si usted exporta productos como el café, por ejemplo, que es de los más importantes, necesita importar pesticidas, fungicidas, herbicidas, etcétera, etcétera. La mayoría vienen de Ucrania, se lo recuerdo. O sea, por eso me referí a ese tema. ¿Me explico? Está bien. Entonces, tenemos que adoptar esas posiciones y termino aquí. Y por eso recuerdo que la revaluación, sin duda alguna, es importante. Entre algunas de las cartas que también he escrito a la Presidente, doy propuestas, porque yo le adelanto, yo he movilizado sin ganar un tan solo 5, ¿me explico? O sea, hemos movilizado junto con un equipo para que nosotros, y aquí les estoy dando la información a 2 empresas de telecomunicaciones, para crear una APP en Honduras para fortalecer Hondutel, pero con un capital local. Hay movilidad de recursos para sacar a Hondutel y cumplir al mismo tiempo con el compromiso de la presidenta de tener para los niños internet gratis. Tenemos eso. Hemos también planteado que el problema en la ENE es un problema de 4 variables. 1, un problema técnico. 2, un problema ético, profundamente ético. 3, un problema financiero. Y 4, un problema legal. Los 4 temas se pueden resolver, pero hay un tema capital en esto. Le doy una información. La ENE, cuando era ENE, Servicio Público, funcionaba sobre una tasa marginal de largo plazo. Perdonen que hable como economista, esto significa el coeficiente de costo para generación de una unidad equivalente a 100%, el costo era 3%. O sea, generar 1 kilovatio hora costaba 3 centavos de dólar. ¿Y por qué nosotros suscribimos contratos a 27 centavos de dólar cuando el precio de mercado en algunos casos era de 8 centavos de dólar? Entonces, no solamente que cuando usted planteó al inicio que había el 34% de los contratos, ¿verdad?, con anormalidades, hay que revisarlos, pero también hay que hacer una auditoría forense, porque se planificó
aquí, funcionarios públicos y politiqueros, o sea, politicoides, planificaron la descapitalización de la ANE, planificaron la destrucción de Hondutel, planificaron la destrucción del SANAA, planificaron la destrucción de la empresa nacional portuaria, de todas las empresas públicas. Y tengo argumentos económicos y me gustaría que hiciéramos un programa con los compañeros muy buenos economistas que usted tiene. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Y es que cuando escucho a Nelson hablar, cuando escucho a Nelson Ávila hablar, yo estoy seguro que aunque sea del mismo partido de quienes gobiernan actualmente, a mucha gente no le gustaría tenerlo al lado. Porque hay gente pasiva que quiere cambios así graduales, que no es malo. Pero Nelson, sabiendo la deuda que hay, es más hiperactivo. Sería un dolor de cabeza para Mel, sería un dolor de cabeza para la presidenta, sería un dolor de cabeza para Marcio Sierra, sería un dolor de cabeza para Rixi Moncada. Los obligaría a tomar decisiones. Y seguramente mucha gente no quiere perder la comodidad. Pero voy a decir algo, cuando yo lo escucho hablar, miren, este es el perfil, pónganlo en pantalla, todita la pantalla. Porque este es el perfil de liderazgos en América Latina que con ese mensaje se ha convertido en presidente. Este hombre que ven en pantalla es el perfil de líderes sudamericanos que han dicho esto se resuelve de esta manera, esto se resuelve de esta manera. No quiero decir que Nelson va a resolver, porque de repente muchas de las cosas que se dice se pueden compartir y no se pueden compartir, pero este es el típico liderazgo en Centroamérica que han surgido, Bukele en El Salvador, el actual presidente en Costa Rica, que con un poquito más de apoyo y de trabajo político, mire el momento que se lo digo Nelson, se convierte en un líder de masas capaz de ser el próximo presidente del país. Pero creo que tendría que hacer un cambio, pasarse un poquito más a la derecha ahí con el Partido Liberal y dejar Libertad y Refundación. Vea, si usted me dice que sí, podemos hacer un gran trabajo. Y el Partido Liberal, manejado desde la centroizquierda, es una opción bárbara para Honduras. Es una opción bárbara para Honduras, porque el Partido Liberal no quiere líderes timoratos, conservadores. No, el Partido Liberal urge de liderazgos como el de Nelson, Nelson, con un poquito más de trabajo político, se convierte en el típico liderazgo de América Latina, harto de este montón de conservadores y de izquierdistas también así medio tarados. Nelson se convierte en un liderazgo capaz de concitar y convencer a la gente. Nos perdimos, es que Nelson me perdió también. Pero bueno, vamos a dejar a Nelson por un ratito y vamos a concentrarnos en el tema de las reservas internacionales. Pero mira, yo sé que a Darío Hernández se le salió el sentimiento también hace algunos minutos. No puede negarlo, negarlo. Estamos lógicos. No lo podemos negar. Vamos a la pausa y volvemos. Pues bienvenido al Partido Liberal. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Si está pasando, está en tunota.com y ahí estamos viendo pues más información que se está actualizando constantemente. Proyecto de ley de nueva junta nominadora quita a organizaciones potestad de nominar. Y pues más información referente a la masacre en Texas. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, tras matanza en escuela de Texas, dice: estoy cansado, tenemos que actuar. Papa Francisco pide el cese de la circulación indiscriminada de armas tras masacre. Editorial: amnistía e impunidad en Honduras. Y tenemos en video el emotivo toque de rally sobre la final de ida de Motagua versus Real España. ¿Qué pasó el 14 de febrero de 2002 en la cárcel de Comayagua, donde murieron 360 reos? Aquí se lo tenemos. Estas y otras noticias presentadas por Banco de Occidente. Préstamos para vivienda o auto, tarjeta de crédito, débito y recargable. Banco de Occidente, apoyando el pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.
Hoy en tu nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Miren, esto no lo voy a decir por vanidad. No lo voy a decir por vanidad. Porque este asunto de ser periodista no es fácil. Miren, no es fácil. Pero yo agradezco a todas las personas, sinceramente. Y si mi compañero camarógrafo puede enfocarme esto. Miren que es primera vez en 43 años que me agrada. Miren que agradezco la infinidad de mensajes. Sí. La infinidad de mensajes. Porque yo reconozco. Alguna vez voy a explicar mis posturas por las que mucha gente me ha criticado. Esto más, estoy preparando un libro Ángel, para dejarle claro a la gente. Uno no puede, tampoco puede caerle bien a toda la gente. Correcto. No le puede caer. Pero muchas gracias a toda la gente que escribe por ser hoy el Día del Periodista. Voy a tratar de responderles a uno por uno, por lo menos decirles gracias, porque hay veces que desde los medios le matan la autoestima al periodista. Es que vivimos una sociedad carnívora, Darío. No, de acuerdo. Esta es una sociedad carnívora. Aquí no nos respetamos. Aquí es un deseo de eliminar al que medio saca la cabeza. Y el que le va bien en algún negocito, comienzan a extorsionarlo, si no es que lo matan. Lo trancan. Y así es en casi todo. Aquí, miren, tener éxito para la gente, para mucha gente es una afrenta también. Tener éxito. Mucha gente lo toma como me estás afectando mi vida. Pues si es que el país que queremos crear es un país de oportunidades, crear las condiciones para que todo el mundo tenga éxito. Pero si en este país desigual e inequitativo como hasta el momento, hay gente que tiene éxito desde su emprendedurismo de micro, de pequeño, hay que ayudarlo, hay que fortalecerlo, no envidiarlo, hay que potenciarlo. Si un guitarrista, si un artista, si un maestro, si cualquier profesional, si un carpintero, lícitamente usted ve que va teniendo éxito, apóyelo, no envidie, no lo maldiga, no quiera obstruirle su camino. Si alguien compró su carrito porque persevera, genera un poquito de riqueza y lo necesita, no por vanidad, sino para transportarse a su familia, no lo mire con envidia y con desdén, que solo porque usted no lo tiene, ya se vuelve usted enemigo de él. No, creo que debemos cambiar, y a nivel de gremio nos comemos, y a nivel de periodistas es peor todavía, es que es una rapiña enorme, una confabulación ideológica, de si no estás conmigo, estás contra mí, si no defendes una causa así, entonces estás contra la causa. Es difícil, pero bueno, si he sobrevivido 43 años en esto, no me han matado, sigo adelante, tengo empleo, que posiblemente algún día no lo tenga. Claro. Yo estoy consciente. Posiblemente mañana me anuncien que no lo tengo, pasado mañana, la otra semana. Para esto uno debe estar preparado, eso sí. Prepararse para cuando llegue ese momento estar agarrado de otras ramas o de otros emprendimientos. Eso es lo que yo les digo a mis compañeros siempre. Pero bien, terminemos con esto. Me permiten, porque el periodista va y tenía el deseo de agradecer a la gente que me ha escrito. Y permítame solo decir en forma personal, yo también soy periodista. Estudió Darío periodismo también, ¿verdad? Periodismo, claro. Sí. Así que felicidades también entonces, Darío. ¿No? Sí, felicidades, Darío, felicidades. En concreto, y esta es la última opinión que les pido. En concreto, dice el COEP, la operación que se analiza, esta de los $1.000 millones, consiste, si lo dicen ellos es porque seguramente el gobierno se los informó,
En concreto, la operación que se analiza consiste en utilizar parte de las reservas internacionales para adquirir bonos del gobierno hondureño y con esto financiar el gasto público del país o los pagos de la deuda interna o externa. Miren, en concreto dice, la operación que se analiza consiste en utilizar parte de las reservas internacionales para adquirir bonos del gobierno hondureño y con esto financiar el gasto público del país o los pagos de la deuda interna o externa. Por lo tanto, para que las reservas internacionales sean utilizadas para financiar los proyectos del gobierno, el Banco Central de Honduras tendría primero que vender las reservas en el mercado cambiario para obtener lempiras y con estos lempiras comprarle bonos al gobierno central. Y luego vienen los posibles efectos de la operación que ya se los leyó, efectos a corto plazo como apreciación de la empira al corto plazo, efecto directo sobre la liquidez del Banco Central de Honduras, disminución de la liquidez en el sistema financiero y préstamos más caros. Y a largo plazo, desincentivos a la exportación, incremento en el consumo de bienes importados, debilitamiento de la posición externa y además hay un último aquí que es la reducción en el crecimiento económico. Miren que los empresarios dicen que qué bueno que hay un espacio en las reservas internacionales entre 1.500 y 2.000 millones sin vulnerar la posición externa del país. Pero que no es recomendable, que lo recomiendan por este año. Pero si ya van a seguir con la misma cantaleta el próximo año, nos van a comer las reservas. Y necesitamos como mínimo 3 meses de reservas para importaciones. Así que también hay que irles poniendo freno, que no lo miren tan fácil. Las reservas no es para resolver los problemas cotidianos que enfrenta un gobierno. Comentarios finales, Darío. Sí, gracias. Mire, ninguna política pública es aislada. Todas están correlacionadas y todas contribuyen en una dirección si es que hay una integración y una coordinación que la dirija. Por eso el amigo Nelson planteaba esas inconsistencias en las 7 políticas que él mencionaba. Es absolutamente correcto y debe de haber justamente una coordinación y una integración de las mismas. Por el otro lado, usted mencionó algo que quiero hacer un comentario muy breve. Usted dijo que este país debe ser de las oportunidades. De acuerdo. Pero esa oportunidad tiene que partir de una plataforma más o menos igualitaria, en una cancha que no tenga pendiente. Sí. Porque si se parte de las desigualdades que ahora tenemos, esas oportunidades no van a tener. Y eso lleva un elemento subjetivo importante. ¿Sabe por qué? Porque después se puede decir, tenemos oportunidades, tú no las lograste, tú no quisiste, por lo tanto tú eres el responsable de tu propia desgracia. Entonces, aquí hay un elemento subjetivo importante que es que hay que aclarar, porque cualquier oportunidad que debe darse, desde nuestro punto de vista, tiene que ser en función de una cancha nivelada, sí. Porque de lo contrario, esas oportunidades son totalmente desiguales. El otro punto. Solo tengo 30 segundos ya, Darío. Ok. El otro punto entonces es que concentrémonos, ya la decisión política ya está. Este día el directorio del Banco Central debe de tomar unas decisiones técnicas, así es, profesionales y en bien del país, y ahora nos tocará a la sociedad civil, a los profesionales, etcétera, para que el gobierno implemente esos recursos con un efecto multiplicador en la economía para beneficio de todos. Yo le agradezco mucho esta invitación y gracias por esta oportunidad. Darío Hernández. Melchor Rodríguez. Bueno, en primer lugar aclarar también la línea que dice Nelson, ¿verdad? Que a veces no estamos de acuerdo con todas las decisiones que se están tomando, pero no necesariamente es que estamos en contra de lo que es un gobierno, porque a nadie de los hondureños nos interesa que un gobierno fracase. Ya han fracasado demasiados y lo que nos interesa más bien es que las cosas se vayan alineando de la mejor forma, de la forma más eficiente, bajo una planificación real que debe haber. Esa integración que de pensamientos también y de políticas es muy necesaria porque no la vemos en este momento y que llame a los mejores elementos que la asesoren. Porque la presidenta, para mí, visto de esta manera, tiene muy buenas intenciones para lograr solventar la situación de que tiene Honduras,
pero debe ser un poco más abierto sus asesores que tienen en ese momento para ver de las diferentes aristas. Y vamos a construir una nueva Honduras mejor para todos los hondureños. Muy bien, muchas gracias, Nelson. Bueno, no podíamos terminar sin despedirnos de Nelson Ávila. Unos 15, 20 segundos, doctor, por favor. Perfecto. Hay solución frente al caos, sin duda. Y les recuerdo que la economía y la política van interrelacionadas. La economía y la política son ciencias, no son empirismo, no son improvisación. Los costos del empirismo y la improvisación son enormes. Por ello, unámonos para desarrollar Honduras. Muy bien. Olvidemos, muy bien, sin duda alguna, las fronteras ideológicas. Muy bien. Y avancemos para desarrollar Honduras. Gracias, Nelson. Gracias a todos. Buenos días.